Este viernes se ha producido algo que muchos esperaban en torno al conflicto en Medio Oriente. Se ha pronunciado el líder de Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah. ¿Qué puede pasar de aquí en adelante? Esto es Realpolitik Room. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a otro episodio de Realpolitik Room. Y tal como anticipábamos en la presentación del programa, vamos a hablar sobre ese discurso tan esperado del líder de Hezbollah. Y para hablar sobre él estoy junto al analista internacional Eduardo Luque. Eduardo, bienvenido a Realpolitik Room. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantado nuevamente de estar en el programa y más comentando el discurso de un personaje tan notable como Nasrallah. Eduardo, lo que dijo Nasrallah, ¿era lo que esperaba el gran público o era lo que se esperaba de él? ¿Cómo lo ves? Yo diría que es lo que se esperaba de él. Es un hombre, Ujú. primero, que lo que ha llamado mucho la atención aquí en Occidente ha sido la tranquilidad con la que dice las cosas. Vemos como otros sujetos políticos, cuando se enfrentan a decisiones tan terribles como es la de la guerra o de la paz, se ponen nerviosos o gritan o chillan. No, este es un hombre que algo que se le reconoce a nivel internacional es que toda palabra que dice está medida, está pensada, está meditada. No es un hombre que en el discurso puedes encontrar un adjetivo colocado fuera de lugar. Cuando dice que pasará esto, es que pasará, inevitablemente. Cuando dices que no pasará, es que no pasará, al menos de momento, ¿no? Y esto es una cosa que se le reconoce desde sus enemigos, Israel, y desde sus amigos, ¿no? Que jamás dirá una palabra que no corresponda a la realidad del hecho, ¿no? Así que cuando este hombre habla de que van a tomar represalias contra tal o cual sitio de Israel, es un auténtico pavor lo que a veces envuelve a las tropas israelitas, ¿no? Ha habido hechos hace pocos meses muy notables en este sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que Nasrallah siempre cumple lo que dice. Eduardo, ¿cómo podrías explicar o resumir lo que ha dicho Nasrallah en este discurso? Fundamentalmente, dos ideas, ¿no? Que ya habíamos apuntado aquí en alguna otra ocasión y en otros sitios. Que lo que pasó en Gaza el 7 de octubre no estaba planificado por ni Hezbollah ni por Irán. Es decir, Irán no está detrás de lo que está pasando en Gaza, ni Hezbollah está detrás de lo que está pasando en Gaza. Esto ya lo presuponíamos, que sabíamos de fuentes indirectas que ni Hezbollah ni Irán habían dado el placet, porque no se les había pedido el placet para iniciar la ofensiva. Esto lo ha reconocido Nasrallah y ha reconocido que es un esfuerzo militar que se hace desde los propios palestinos. Ellos van a ayudar, están ayudando enormemente a la batalla en Gaza, pero no van a entrar en una confrontación directa como se pensaba y se especulaba desde Europa, que esto provocaba automáticamente una confrontación directa con Israel y automáticamente la entrada de Irán en el conflicto y la entrada de Estados Unidos. Esta cadena de hechos que casi se daba por seguro en Occidente, de momento no se va a producir. Básicamente por una cuestión, porque Hezbollah piensa que la situación de la resistencia en Gaza no es crítica. No es crítica. Por más que la prensa indique una cosa u otra, en este momento las bajas que tiene el ejército israelí son muy notables, muy notables. Y esto Está el es, tema también de los, y discúlpame la interrupción, Eduardo, está también el tema de los miles de civiles palestinos que están muriendo, ¿no? sí, pero eso para el ejército israelí no tiene ningún valor. Esto No, me es, refiero a me refiero al líder de Hezbollah. sí, evidentemente, el centro de su discurso ha sido el sufrimiento humano que está padeciendo los gazatíes.
Esto por un lado. Y por otro lado, un llamamiento vergonzante a la posición de los países árabes, que al margen de grandes declaraciones no han hecho en la práctica gran cosa por los gazatíes, ¿no? Y Nasrallah está pidiendo que los gazatíes no solamente, los países árabes supuestamente aliados o amigos de los palestinos, no solo movilicen sus ejércitos, sino que ayuden a que el paso de Rafah, de Egipto, haya masas de población y que envíen camiones con ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Y si se atreve a atacar a Israel esta ayuda humanitaria, eso ya implica otro nivel de respuesta, ¿no? Pero Eduardo, porque esto también, ¿no? Tú acabas de decir que los países árabes se pronuncian, ¿no? Todo muy bien, digamos, hacen discursos, hacen referencia a lo que está pasando con el pueblo palestino, pero en el fondo no hay una actuación en la práctica, digamos, ¿no? Em, Como aquella vieja leyenda, ¿no? Que vinieron a buscar a fulano y yo no hice nada, porque claro, ¿qué pasa? Ahora es Palestina, pero cualquier otro país árabe que le puede pasar algo, tiene que saber también que si ahora, hoy, ellos no hacen nada, tampoco harán nada por ellos en el futuro. evidentemente, pero el problema es que los dirigentes de los países árabes, muchos de ellos, no todos, porque también ha hecho constancia narrará de un hecho objetivo, y es de que el eje de la resistencia está golpeando en múltiples direcciones, desde los yemeníes, que están lanzando sus misiles balísticos y sus drones contra Israel, hasta los iraquíes, las brigadas iraquíes que incluso están combatiendo en territorio libanés, hasta las brigadas israelíes que están bombardeando desde Irak a Israel o desde Siria, que también está tomando partido ya en la guerra. Pero hay otros países cuyas poblaciones son pro-palestinas, pero su casta dirigente está perfectamente alineada con los designios de Estados Unidos y Israel. Lo único que piensan es en su riqueza, en su bienestar económico y en disfrutar de lo que tienen, ¿no? Y lo demás les importa bien poco, ¿no? Esto es lo que ha venido a decir Nasrallah en su discurso y es de una evidencia clarísima, ¿no? Porque ¿quién está colaborando ahora mismo con los gazatíes? Los yemeníes, los sirios, Hezbollah, los iraquíes, y no todos los iraquíes, sino las brigadas iraquíes, los iraníes, que están ayudando con alimentos. Los turcos, por ejemplo, que Erdogan hacía el otro día, hacía unas manifestaciones tremendas, poco menos que hubiera la guerra contra Israel, llegó a Estados Unidos, le tiró un poquito de las orejas y se acabó. Ya este personaje con tanta doblez pues ha desaparecido de la escena internacional, ¿no? Así que vemos cómo los países árabes, los dirigentes de estos países árabes no hacen en realidad nada, ¿no? El caso más evidente es Egipto. Egipto, que podría abrir el paso de Rafah para traer niños palestinos heridos y que no tuvieran que soportar los bombardeos, ha cerrado el paso y lo único que está negociando ahora con Estados Unidos es que si abre a los gazatíes cuando Israel tome Gaza, en el supuesto que la tome, se le perdone la deuda que tiene Egipto para con Estados Unidos, de 130.000 millones de dólares. Eso es lo que está negociando Egipto. Y ese es el precio de abrir la puerta. Eso es el precio, no solo de abrir la puerta, sino que Israel consigue su objetivo. Es decir, vaciar Gaza y expulsar a los supervivientes de este genocidio, para automáticamente dirigirse hacia Cisjordania y también acabar de hacer otra limpieza étnica en Cisjordania. Y evidentemente contra Egipto después. Pasa que los dirigentes egipcios son de una cobardía extraordinaria y están terriblemente mediatizados por lo que indique Estados Unidos, ¿no? Y Egipto tiene problemas sociales importantísimos con su propia población, que es por Palestina, y en cambio ve que su dirigente, al-Sisi, es un personaje melífluo, igual que le ocurre al rey de Jordania, ¿no? Que calla, hace declaraciones, su mujer, que es Palestina, hace declaraciones muy duras contra Israel, pero en la práctica no hacen nada.
precisamente porque se deben al amo americano, ¿no? Que es lo que está pasando. Es lo que se ve con Meridiana Crítica ahora y es lo que Nasrallah está enfatizando especialmente. Esto, el tema de los territorios, sin mencionar, Eduardo, el tema de los recursos energéticos que hay en aguas territoriales de la Franja de Gaza, ¿no? Evidentemente hay un gran reservorio de gas natural muy importante que está perfectamente estudiado y que podría dar una salida económica a la Franja de Gaza muy importante porque tiene recursos suficientes con eso para de alguna forma levantar su economía y convertirse en un incluso rival de Israel. Por eso Israel no quiere en modo alguno que la Franja de Gaza explote sus recursos. Están ahí, están en el mar. No se han hecho los estudios correspondientes y los recursos de hidrocarburos en la zona son muy importantes. Y le correspondería, según las declaraciones de la ONU, precisamente a la Franja de Gaza y a sus dirigentes poder explotar esos recursos. Pero evidentemente Israel no está dispuesto a consentirlo. Eduardo, esto también tiene lugar, este discurso, que no sabemos si lo ha hecho coincidir Estados Unidos de algún modo con la visita precisamente del secretario de Estado por tercera vez desde que comenzó esta escalada el pasado 7 de octubre, tercera visita del secretario de Estado Anthony Blinken, ¿no? Donde supuestamente han difundido desde los medios occidentales que Blinken ha ido a pedirle a Israel que por favor, que respete el derecho internacional, que no ataque a los civiles, pero ¿cómo ves todo esto, Eduardo? Pues es una forma más de cinismo típico norteamericano. No es ninguna novedad. Mientras Blinken habla de esto, se le han transferido a Israel más de 8.000 toneladas de bombas. Es decir, que la realidad es la cantidad de explosivos que se le están proporcionando a Israel de las reservas ya bastante exangües, ¿no? de Estados Unidos, porque su capacidad productiva ya no puede abastecer a la guerra en Ucrania y ahora el nuevo conflicto en Gaza, que también consume una enorme cantidad de recursos militares, ¿no? Así que es la verborrea de siempre para quedar bien, porque está claro una cosa, que el conflicto le va a costar la reelección a Biden, porque ahora mismo Estados Unidos queda como el padrino de un criminal, de un genocida, como es Netanyahu, y que evidentemente este barro salpica al propio Biden y su carrera electoral, ¿no? Que también está ya manchada completamente y posiblemente sea una carrera fallida. Sabemos que ahora va a participar otro candidato más, que es el nieto, me parece que es de Kennedy, que va a participar fuera de las estructuras del Partido Demócrata y fuera, evidentemente, de las estructuras del Partido Republicano. Se va a presentar como libre, ¿no? Como fuera de partidismo. Y va a ser un rival muy duro para Biden, que revela su fragilidad, una enorme fragilidad y una incapacidad de tener objetivos claros. El caso de Gaza es meridianamente claro porque no saben qué hacer. Llega un momento en que negociaban con Egipto esa posibilidad, la de los 150.000 millones a cambio de la población, pero Egipto sabe que meter 2 millones de personas en el Sinaí le representa un problema social brutal. El país puede implosionar fácilmente, ¿no? Así que no va a permitir que se abra el paso de Rafah. Por tanto, ¿qué opciones quedan? Matar a 2.200.000 personas, incluso para los criminales del ejército israelí, es demasiado. Eduardo, y esto que dices está refrendado por el hecho de que justamente la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó, justo previo al viaje de Blinken, una ley de ayuda a Israel por valor de 14.300 millones. Además, una Cámara de Representantes que deja fuera de la conversación directamente a Ucrania, ¿no? Y su asistencia. Sí, evidentemente, ya todos sabemos, incluido Zelensky, que se mantiene ahí duro que duro, porque claro, mientras se mantenga gana dinero. Así que
se mantendrá en el poder hasta el último ucraniano vivo, que es lo que le está reportando beneficios económicos a Zelensky. Realmente el ejército ucraniano está exhausto, está en las últimas. Ahora tienen un problema muy serio, lo comentaba incluso el jefe de Estado Mayor ucraniano, que tienen suficientes municiones, pero no tienen gente, porque se han quedado sin hombres. En este momento la media de edad del ejército ucraniano es de 46 años. Es una edad media altísima. Ningún ejército que se precie puede tener hombres en filas, en multitud de hombres en filas por encima de los 60 años. Para que te dé la media, hace tener un rango de edad eso. Y mucho menos tener niños de 15 alistados ya en el frente y en primera línea. Esto es, estamos asistiendo a la caída de Berlín, año 45, caída de Berlín, cuando Hitler rebañaba las últimas reservas de hombres y enviaba hombres de 60 años a la batalla y niños de la juventud hitleriana de 15. Curiosamente, la edad media en aquel momento, por lo que he leído de algunos estudios, era similar a la que hay ahora en Ucrania. Luego está la posición de Argelia, ¿no, Eduardo? Que según algunas fuentes, el parlamento de ese país exigió al presidente iniciar una guerra contra Israel o simplemente de momento ha dado la autorización para que, llegado el caso, el país intervenga militarmente, ¿no? Por lo Sí, menos eso, es lo que se ha difundido. sí, lo que pasa es que hay una declaración ahí un poco confusa, porque, a ver, físicamente, entre Argelia y la Franja de Gaza e Israel, hay muchos países del medio, Y la flota argelina no tiene capacidad para hacer grandes movimientos de tropas de un sitio a otro, ¿no? Es un apoyo político y económico y moral muy importante, ¿eh? Que un país como Argelia, aunque físicamente no puede intervenir en este conflicto, dé este paso en cuanto a apoyar precisamente a los palestinos, ¿no? Y la idea es que sirva de ejemplo a otros países. El Bahrein ahora lo ha hecho, ha roto completamente las relaciones diplomáticas con Israel de todo tipo, diplomáticas, económicas y de todo Se tipo. suma la de Bolivia, ¿no? También, Como la de Bolivia, también la posición de Petro enviando de Colombia, Colombia. enviando también ayuda, y en cambio encuentras otras declaraciones como las de Argentina, que realmente dices, para decir esto más vale que se hubieran callado, ¿no? O ya el sumum en las declaraciones de la Unión Europea, de Pedro Sánchez, en este caso, apoyando directamente a Israel, ¿no? O el Partido Verde Alemán, que es de izquierda, eso dicen ellos, con una bandera enorme, enorme, de la fachada del partido en Berlín, una bandera israelita enorme en la fachada del edificio del partido, ¿no? Reivindicando que Israel tiene derecho a la autodefensa, ¿no? No habla para nada Partido Verde, este partido supuestamente ecologista, progresista, no belicista por la paz, ahora se ha convertido en el máximo partido militarista de Alemania, más que el señor Scholz o la derecha alemana, ¿no? Que está muy calladita en este caso, ¿no? Es una paradoja lo que estamos viendo también. Y es una cuestión que, bueno, esta de tomar posiciones con este conflicto en Medio Oriente, que ya no es un conflicto, como hemos dicho más de una vez, entre Hamás e Israel, sino que es un conflicto regional por las consecuencias que tiene y las que puede tener a largo plazo, ¿no? Y ya estamos viendo las posiciones que están tomando unos y otros en este tablero y depende de cómo termine todo esto, es también en la posición en falso tal vez que puedan quedar muchos países occidentales, sobre todo a lo que respecta a los intereses de Europa, ¿no? Evidentemente, porque tal como decía Nasrallah al final de su discurso, la evolución del conflicto realmente ahora mismo es impredecible. Y él lo reconoce. Sus tropas están dispuestas para cualquier escenario en cualquier momento. Es decir, ahora mismo tenemos un escenario de alta tensión en la frontera con el norte, con intercambios de ataques unos contra otros,
hay un elemento importantísimo que también ha señalado Nasrallah, que es que gracias a eso, a la intervención de Hezbollah, el ejército israelí tiene casi comprometidos, casi un tercio o incluso más de sus efectivos en el norte y no puede utilizarlos en el sur. Y encima tuvieron que relevar las tropas en el norte, que eran las mejores tropas que tenía Israel, las enviaron a Gaza y en sustitución pusieron tropas de reserva, los reservistas, de una calidad muy inferior, que tuvieron que ser cambiados inmediatamente y enviados a Gaza, y las mejores tropas enviadas nuevamente al norte. Tuvieron que rotarlas, ¿no? Porque los golpes que estaba dando Hezbollah eran especialmente duros. Y ahora vemos también otro detalle importante, ¿no? Como en la frontera norte, más de 68.000 israelitas han tenido que abandonar las ciudades y refugiarse en el interior del país para poder estar a salvo. Y igual que en la zona de Gaza, casi 30.000 más, en total estamos hablando de casi 100.000 israelitas, han tenido que abandonar sus casas para supuestamente resguardarse. Desde luego, si los misiles de Hezbollah entran en función, no hay sitio donde resguardarse en Israel, ¿no? Pero esto ya sería otro nivel de escalada, ¿no? Esto también lo ha dicho Nasrallah y es muy importante ver esto. Igual que ha añadido al final una coletilla, una frase importante. Un civil muerto por parte del Líbano será un civil muerto por parte de Israel. Es decir, contestarán al muerto con el muerto. Es decir, no van a permitir no temen a la escalada, no la desean, pero no temen a la escalada. Y esta es una de las grandes enseñanzas también de este discurso y de lo que está pasando. Y sobre todo, que no tienen miedo en absoluto a Estados Unidos. Bueno, reconocían que habían recibido informaciones diplomáticas y amenazas conforme que si ellos entraban en guerra o en conflicto con Israel en la frontera norte, los aviones norteamericanos bombardearían el Líbano. Hezbollah ha entrado en guerra y está dando golpes muy duros, también recibiendo, y Estados Unidos no ha movido absolutamente nada, precisamente porque sabe que la escalada se produciría prácticamente de forma inmediata, ¿no? Y esto es un escenario que a Estados Unidos tampoco le interesa, porque la pregunta es, ¿cuántas guerras puede sostener Estados Unidos en este momento? Tiene una guerra en Taiwán, tiene una guerra en Ucrania, tiene una guerra en Gaza. No tiene dinero para pagar las guerras, para pagar la ayuda que envía a Israel, ha tenido que imprimir moneda sin base en la riqueza en absoluto. Papel moneda que cada vez tiene menos valor. Y en cambio China acaba de anunciar que posiblemente a partir de enero pondrá en marcha bonos chinos refrendados con oro. Ahí está el tema, el gran kit de la cuestión. ¿Quién va a coger el papel de colores de Estados Unidos, que no tiene detrás riquezas, contra el oro, los bonos del Estado y el oro chino? ¿Dónde irás? ¿Qué te acogerás? ¿Te acogerás al papel o te acogerás al oro, ¿no? Así que Estados Unidos tiene un gravísimo problema económico también para poder sostener estos tres conflictos que vemos ya que seguro el conflicto en Ucrania ya lo ha perdido, ¿no? Ya veremos los otros dos cómo se desarrollan. Muchas gracias, Eduardo, por tu presencia este día en Realpolitik Room. A vosotros.